Y cuando se levanten esas tempestades, hermano, usted reprenda al diablo. Pero no tengan miedo, hermano. Reprendió el viento y las ondas. Usted mire, hermano, alguien diría, hermano, es que si yo le hablo al viento, son palabras que se las lleva. Eso crees tú, hermano. Pero Jesús le habló al viento, y el viento, ¿qué hizo? Se calmó. No dice que cuando dicen los mundanos, no, es que si yo le hablo al viento, hermano, son palabras que se las lleva el viento. Lo que el viento se llevó. Aquí no, hermano, podemos decir lo que el viento se llevó, porque lo que el viento quiere llevarse, hermano, es tu gozo, es tu paz, es tu tranquilidad en el Señor, es tu comunión con Él. Eso es lo que quiere llevarse el viento, hermano. Pero cuando nos despertemos y nos levantemos, hermano, levantemos en el poder de Dios y reprendamos al viento ese huracanado. Diablo, tú no tienes parte ni suerte con mi familia. Diablo, tú no tienes parte ni suerte con mis finanzas. Diablo, aunque tú me cierres esa puerta, Jesús me va a abrir aquella otra. Porque no sabemos qué fue lo que les pasó a las otras barcas. Porque mire lo que dice Marcos, hermano. Bendito Dios. Marcos capítulo. Bendito sea el Señor, alabado sea Dios. Capítulo 4 y verso 35. 4:35. Mire cómo cuenta el evangelista Marcos. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Es decir, que con él habían otras barcas. Si Jesús estaba en la barca con sus discípulos, hermanos, mire qué pasaría con aquellas barcas, con aquellas otras barcas. La Biblia no dice, la Escritura no dice, ni ninguno evangelista dice qué fue lo que pasó con las otras barcas. Pero se levantó un gran viento de tempestad, se levantó un gran viento, una tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Aquí este evangelista Marcos es más duro, como diciendo: no tienes cuidado de nosotros, ¿qué te pasa a ti? Tú estás dormido. Yo no me puedo tratar de llamar a Jesús de esta forma, hermano. Yo prefiero llamarlo como lo llama el evangelista Lucas: maestro, maestro, perecemos. Maestro, maestro, perecemos. Despiértate. Pero aquí este evangelista dice: y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Claro que sí tiene cuidado de ellos, hermano. Pero nosotros no podemos llegar con una actitud orgullosa también, porque decimos: tenemos al maestro, y el maestro, como está con nosotros, él no va a levantar ni va a permitir que se levante ninguna tempestad. Mentiras. Se van a levantar las tempestades, no vamos a perecer, pero la tempestad se va a levantar. Bendito sea Dios. Pero mire lo que dice Mateo, hermano, en el capítulo 8. Alabado sea Dios. Y versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza.
¿Qué se hizo? Grande bonanza, hermano. Cuando reprendió a los vientos y al mar, porque se estaban tratando de anegar la barca, hermano, inmediatamente reprendió. Hizo una gran calma, hermano, una gran bonanza. Tu vida está en caos. Tu vida está pasando por una tempestad. No tengas miedo. No tengamos miedo, hermano. Antes, por el contrario, vamos a pedirle al Señor, hermano, que nuestra fe sea aumentada, hermano. Que nuestra fe crezca en el Señor, hermano. Aunque la tempestad está golpeando tu barca y mi barca. El Señor nos está enseñando en este tiempo que estamos viviendo, hermano. El Señor está enseñándonos en este tiempo de crisis, en este tiempo que hay mucha escasez de muchas cosas. Quizás haya demasiada. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ser sabios, porque mira lo que dice el libro de Hechos. Alabado sea Dios. Hechos capítulo 27. Alabado sea el Señor. Y versículo 13. Mira, hermano, cuando se levanta la tormenta, la tempestad, lo que debemos de hacer. Alabado sea Dios. Hechos capítulo 27, versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta, pero no mucho. Después dio contra la nave un viento huracanado llamado Erosiclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. ¿Qué pasó? Pablo estaba siendo llevado a Roma y estaba siendo llevado en un barco carguero, en un barco que transportaba cereales. Había en este barco aproximadamente 276 personas, entre las cuales estaba el apóstol Pablo, que tenía que presentarse delante de César porque él había apelado a Nerón y a Herodes presentarse allí porque lo habían golpeado, y Dios le había dicho, Jesús le había dicho que él tenía que presentarse delante de reyes para proclamar su gloria. Pero mire, aún en este barco el mismo diablo, hermano, quiso estorbar, llevar el mensaje de Cristo a través del apóstol Pablo, aún preso. Usted sabe que la tempestad también se puede levantar aún en las cárceles, hermano. Dios permite que a ti o a mí se lo lleven algunos a la cárcel, hermano. Y aún allí, hermano, allí Dios levanta la calma, hermano. Ahí Dios reprende. Bendito sea Dios. Y mire, hermano, que cuando se levanta esta tempestad en aquel barco, bendito Dios, dice el versículo 16, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar a la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a ¿qué? A lijar. Dios nos enseña aquí, hermano, que cuando se levante la tempestad en nuestras barcas, nosotros tenemos que empezar a lijar. Pastor, ¿y qué significa lijar? La palabra lijar significa que tenemos que sacar las cosas que están dentro de la barca para aligerar el peso del barco, porque este barco era un barco carguero. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Alijando el barco, porque si se llenaba de más agua